Hola familia de Christ Fellowship en español, qué alegría estar junto con ustedes este domingo. Y también es súper especial para mí porque tengo un anuncio que compartirles el día de hoy. De parte del pastor Daniel y su esposa Abigail, y de parte de mi esposa y yo, nuestros hijos se casaron hace un tiempito atrás y anoche tuvimos nuestro primer nieto. Gracias, sí. Soy un abuelo muy joven, de 49 años. Gracias a Dios nació Elías Daniel González, de 9 libras y 4 onzas. Grandote salió el pequeñito. Así que el pastor Daniel y su familia y mi esposa y mi hijo están allá en el hospital y me dijeron, nosotros vamos para el hospital. Y yo también. No, tengo que predicar. Nos acostamos tarde, ando un poquito desvelado, a las 3 de la mañana. Yo creo que me fui acostando de la adrenalina y toda la alegría que sentíamos de estar allí en el hospital con ellos. Nació el 4 de julio. ¿Verdad? Así que su certificado va a traer una estampa especial por el año 250. Y hay un joke, hay un chiste en el chat familiar. Le estamos diciendo America's Baby. Diego, he's always so funny. Mi hijo mayor siempre anda de chistoso. Pero qué alegría poder compartir con ustedes esta noticia. Damos gracias a Dios por vida nueva. Pero sabes, un día Elías, Daniel, va a tener que escoger a Cristo. Porque la vida que realmente importa es la vida eterna. Y cada uno de nosotros, y un día Elías también, va a tener que decidir seguir a Cristo. Y hoy estamos aquí, tú y yo, porque queremos recibir la vida eterna. Queremos aprender a vivir una vida que le agrada al Señor, ¿verdad que sí? Así que vamos a abrir las escrituras. Estamos continuando en esta serie de mensajes titulada De la banca a la cancha. Estamos hablando de cómo se mira vivir nuestra fe activa. Y por las primeras 3 semanas nos enfocamos en una fe activa dando el mensaje de Cristo. Ahora en las próximas 3 semanas que restan de esta serie, vamos a hablar de cómo se mira una fe activa ya en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar del matrimonio. Y no importa si eres soltero, viuda, ¿verdad? Casado, el mensaje es para ti. Hay algo que vas a poder recibir. Para ya sea aplicarlo en tu propio matrimonio si estás casado, o poder compartírselo con alguien, o si eres un joven adulto, un joven de high school, escuchando cómo se mira un matrimonio bíblico, cristiano, en la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay algo para ti. El próximo domingo vamos a hablar de la salud mental y el trauma, la recuperación sobre el trauma. Y luego vamos a terminar la serie también. Nuestro pastor de jóvenes, Daniel, va a predicar acerca de cómo se mira criar a jóvenes biculturales, cómo se mira crear a jóvenes que viven en este mundo americano, latino, en uno y con toda esa tensión que hay. Así que súper animado con los próximos sermones que quedan, amén. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que Dios tiene que decirnos a ti y a mí acerca del matrimonio. ¿Me acompañas para orar encomendando nuestro tiempo de la palabra al Señor? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Tu palabra que nos lleva a la vida eterna. Sí, Padre, hoy yo en particular celebro la vida nueva de Baby Elías que nos has dado. Pero un día Elías va a tener que escoger a Jesús y desde ahorita empiezo a orar, como mis hermanos oran también por sus seres queridos, de recibir la vida eterna, Señor. Porque viviremos más del otro lado de esta vida que aquí en esta tierra, Señor. Así que, Padre, hoy vivifícanos, oh Señor. Hoy háblanos, Padre, para poder vivir y caminar en esa vida plena que tú nos enseñas en tu palabra. Que podamos escuchar con diligencia, Señor, y aplicarla, Señor, con intencionalidad a nuestras vidas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Quiero que te imagines que tú y tu familia van a un partido del mundial en el estadio. El estadio está lleno, las luces encendidas, los hinchas celebrando y escuchando y echándole porras a sus equipos. Muchas familias están presentes. Los niños tienen la camiseta bien puesta de su equipo. El ambiente se siente eléctrico.
Pero de repente ves un problema con tu equipo. Los dos delanteros de tu equipo, del mismo equipo, empiezan a pelearse entre ellos mismos. Se gritan, se empujan y hasta se agarran a golpes. Y lo más triste de esto es que ves ambos jugadores del mismo equipo con la misma camiseta de tu mismo equipo peleándose en vez de trabajar unidos. Yo me imagino que se mira algo de esta manera. Los equipos divididos no ganan. Tu cónyuge no es tu rival. Esto mismo pasa en muchos matrimonios. Se casaron para jugar en el mismo equipo, pero terminan peleándose. Con el tiempo empezaron a vivir como rivales. Ya no atacan juntos el mismo problema, ahora se atacan el uno al otro. Ya no se pasan el balón de la gracia, ahora lanzan piedras de crítica. Ya no celebran los goles del otro, llevan la cuenta de los errores del otro. Y aquí está la tensión que hoy vamos a ver. Vamos a mirar en el espejo. Tú puedes estar viviendo casado, vivir en la misma casa, dormir en la misma cama, criar los mismos hijos y aún estar jugando en equipos contrarios. Nadie, damas y caballeros jóvenes que me escuchan, pon atención jóvenes, nadie se casa para perder. Nadie camina al altar soñando con pelear toda la vida. Y sin embargo, entre cristianos igual, casi la mitad de los matrimonios terminan abandonando la cancha en divorcio. Y muchos de los que se quedan jugando en silencio, amargados en su matrimonio. Cada uno en la propia mitad del campo. Escúchenme bien, muy bien, jóvenes que me escuchan, damas y caballeros. El problema más profundo de tu matrimonio no es que te casaste con la persona equivocada, porque eso es lo que oigo bastante en consejería. Pastor, es que me casé con la persona equivocada. Fue un error casarme con esta persona. Es lo que escucho muy a menudo. Eso no es la realidad. Dos personas buenas pueden aprender. Lamentablemente, ojo, escúchame, es muy fácil, poco a poco, que dos personas con buenas intenciones se casan, pero empiezan a aprender a cómo vivir como rivales, como enemigos. Porque no han aprendido a cómo llevársela, no han aprendido lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al matrimonio. Hoy Dios quiere hablarle a los cónyuges. Hoy Dios quiere hablarle a los solteros, a los jóvenes que están mirando hacia casarse un día. Hoy Dios nos va a recordar que una pareja lleva la misma camiseta puesta. Están en el mismo equipo. En el texto bíblico de hoy, abre tu Biblia a Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia muy joven, con casi 2 años de existencia. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Éfesos y les dice a ellos cómo se mira un matrimonio saludable. Y hay esperanza para cada relación, para cada matrimonio. Conozco hoy en día jóvenes decirme, pastor, yo no me quiero casar porque mira todos los fracasos que hay. No, hay esperanza. Y la palabra del Señor nos enseña y nos da esta esperanza para nuestros matrimonios. Vamos a ver las palabras del apóstol Pablo que él las dirigió a esta iglesia muy joven, enseñándoles cómo se mira un matrimonio bíblico. ¿Sabes? Lo que vamos a leer, lo que Pablo dice,
iba contrario a la cultura de esos entonces en donde vivía el apóstol Pablo. Y te lo voy a enseñar en unos minutitos. Esto, el pasaje de hoy, tú y yo lo leemos y quizás ya estamos acostumbrados a leerlo varias veces a través de los años. Pero te recuerdo que lo que Pablo escribió aquí es revolucionario para esa época y lo debe de ser también para ti, para mí el día de hoy. Pone al revés el paradigma cultural de esos entonces y nos enseña cómo tener un matrimonio saludable. Así que leemos la Biblia hoy en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y te recuerdo que en el texto original no hay división de capítulos ni versículos. Eso los pusimos los hombres para poder ubicarnos donde estamos en el texto. Así que voy a leer hasta el capítulo 6, versículo 2, porque todo va junto. Y lee de esta manera, Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Detente allí. Esa frase que Pablo la haya dicho, escrito en esa época, era como una bomba nuclear para la cultura de esos entonces. Y te lo voy a explicar en unos minutitos. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos. Y no sé si notaste o vas a ver, hay más versículos para el esposo que para la esposa. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gloria a Dios por la lectura de la palabra del Señor. En este texto encontramos una grande verdad que quiero ayudarla a resumirnos el día de hoy, el texto bíblico, y que va junto con el tema que estamos predicando de salir de la banca a la cancha y aplicar el evangelio, ahora en este caso, en nuestros matrimonios. Y es esta verdad que te quiero que te grabes en tu corazón el día de hoy. Deja de jugar contra tu cónyuge y empieza a jugar en el mismo equipo con la gracia de Cristo. ¿Me acompañas a decirlo en voz alta todos juntos? Si la decimos en voz alta, 1, 2, 3. Deja de jugar contra tu cónyuge y empieza a jugar en el mismo equipo con la gracia de Cristo. Mientras está la verdad central en la pantalla, quiero desmenuzarla porque tiene 3 componentes la verdad central. Primero, deja de jugar en contra. Ese es el llamado, la orden que hoy te comparto en el texto bíblico de hoy. Deja de jugar en contra de tu cónyuge. Tu cónyuge no es tu rival. Tu cónyuge no es tu enemigo. Si viniste hoy con tu cónyuge, ¿por qué no le ves a los ojos y le dices ahorita allí: eres mi compañero, eres mi compañera, no eres mi rival? Tú no eres mi rival el día de hoy, ni mañana ni el futuro, ¿verdad? Yo creo que debemos de dejar de jugar en contra. La base fundamental para un matrimonio es reconocer que yo no estoy en contra de mi cónyuge y mi cónyuge no está en contra de mí. Segundo, nota la posición que te quiero que tomes. Empieza a jugar en el mismo equipo. Vuelve a ponerte la camiseta de la unión, la camiseta de un solo ser. Debemos empezar a jugar en el mismo equipo y aprender a cómo vivir como un esposo y esposa bíblico.
y esto te voy a enseñar. Te voy a dar ideas tan prácticas el día de hoy que me imagino que va a ser de provecho que saques tus notas y apuntes, porque te voy a dar consejos tan prácticos que puedas aplicar a la salida del mensaje el día de hoy. Y tercero, nota cómo termina la verdad central. Dice, con la gracia de Cristo. Con la gracia de Cristo. Yo estoy convencido, damas y caballeros jóvenes que me escuchan, que nosotros los cristianos a veces le mostramos más gracia a nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo ajena, que la gracia que le mostramos a nuestro cónyuge. Le extendemos gracia a la gente ajena, pero ¿cómo guardamos el marcador de las faltas a nuestro cónyuge? Y aquí está una verdad, el problema, ahí te va el problema. El problema es que la mayoría de los matrimonios, incluso los cristianos, funcionan por méritos en lugar de por gracia. Muchos matrimonios funcionan en base a méritos. Si tú haces esto, yo entonces voy a hacer aquello. Si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer aquello. Y guardamos marcador de todo. Y si tú nada más caminas una milla, yo también nomás voy a caminar una milla. Los matrimonios, lamentablemente, muchos de ellos funcionan en base a mérito, cuando deberíamos de funcionar en base a gracia. Ojo, ve por favor. ¿Cómo se miraría si Dios te tratara a ti en base a tus méritos y no en base a su gracia? El marcador estarías en déficit. Pero gracias a Dios que Él no me trata a mí en base a mis méritos, me trata en base a su gracia. Pues es lo mismo que yo hoy suplico que tú hagas con tu cónyuge. Dale gracia. Así como la gracia que el Señor te ha extendido a ti. Y la palabra del Señor dice que Dios no se acuerda de tu pecado. Dios no tiene un marcador allí anotando tus faltas y acordándose de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te echó en cara a ti tu fracaso? No, para nada te lo echa. Al contrario, cada mañana te muestra gracia. ¿Por qué no hacemos eso con nuestro matrimonio? Lo que le hace falta más a nuestros matrimonios es la gracia del Evangelio de Cristo. Eso es lo que hace falta. Así que hoy quiero darte 5 jugadas. Así como en el fútbol tenemos jugadas que marcan el gol, quiero darte 5 jugadas prácticas que te van a ayudar a ti a vivir en este matrimonio conforme a la palabra del Señor. ¿Estás listo? El primero de ellos, si estás anotando notas, ahí te va. Juega como uno. Dios los hizo para ser uno. Juega como uno. Dios los hizo para ser uno. Eso es el llamado de todo para comenzar. Tenemos la misma camiseta puesta en el matrimonio. ¿Sabes? En el fútbol hemos visto las grandes duplas, ¿verdad? Los dynamic duos en el deporte. Son esos dos compañeros de un equipo que se saben leer la mente, que hacen el pase antes de que esté allí el jugador, pero ellos saben que va a estar allí el jugador y hacen la jugada. Esos son duplas que han cambiado los deportes. Yo pregunté cuáles son las grandes duplas en el fútbol y aquí están unos cuantos, creo yo, que me vienen a la mente. Ahí están, Pelé y Coutinho, Diego Maradona y Claudio Caniga, Franz Beckenbauer y Gerard Müller, Carlos Valderrama y Faustino Esparilla, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borghetti, Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Son duplas, dynamic duos, que, juegan con una química, juegan con una dinamía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que están en el mismo equipo, ¿verdad? Saben que tienen la misma camiseta puesta. Y eso es lo que quiero para tu matrimonio. Debemos de reconocer, hermano y hermana, que tú y yo jugamos como uno. Bueno, tú y tu cónyuge juegan como uno. Dios los hizo para uno. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos si nos vamos al principio del libro, de este gran hermoso libro. Vámonos para Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, mira lo que Moisés escribe en el versículo 18. Luego Dios, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Detente, ¿sabes que el versículo 18 es la primera frase negativa en toda la Biblia? No es bueno. No es bueno. La primera vez que sale algo negativo en la Biblia. ¿Y qué es lo que es negativo? Que el hombre esté solo. Todos los demás en la creación tenían compañero, pero no Adán.
Así que Dios soluciona eso y le hace a Eva. Pero ¿cómo es Eva? Dice ahí el texto, le voy a hacerle una ayuda adecuada. Circula esa frase ayuda adecuada, porque la palabra ayuda adecuada en el hebreo realmente quiere decir el que rescata. Esa es la raíz de la palabra. Ojo, la misma frase de ayuda adecuada que aquí se usa para Eva es la misma palabra que se usa para describir la relación de Dios con el ser humano. Que Dios nos rescata a nosotros. Mujeres, qué privilegio les ha dado Dios a ustedes de que la misma descripción que se usa para Dios, de Dios rescatar al ser humano, son ustedes los que Dios usa para rescatarnos a nosotros los hombres. Porque yo no sé, yo necesito muchas veces que mi esposa me rescate de mis problemas y de meterla, como decimos en México, de meter las patas. ¿Verdad? En otras palabras, ella es igual a igual. Literal sería igual rescatar, una igual que rescata. Es en el hebreo. Eso es hermoso. Y luego mira lo que dice el versículo 24. El versículo 24 describe aún más esta unión con la misma camiseta puesta. Verso 24. Por eso dejará el hombre a su padre y el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Nota, desmenucemos allí el versículo 24, dice, el hombre dejará. Esta palabra dejará da a entender que cambiará su lealtad. Que cuando hay un hombre y sale de su familia y se casa, su lealtad ahora cambia a su cónyuge. Por eso ya no papá y mamá se deben de meter en los asuntos de los hijos casados. Cambia el núcleo, el núcleo. Gracias, hermano. Tengo un amén por allí. Cambia el núcleo. Y ojo, ahí te va. Una relación familiar tiene círculos concéntricos. En el centro nada más debe estar el esposo y la esposa. Los hijos no van en el centro. El matrimonio no es hijocéntrico. Ellos están en el siguiente círculo, los hijos. Y luego de ahí hay más lugares para las demás personas de nuestras vidas. Pero ojo, dejará quiere decir que yo cambio mi lealtad a mi cónyuge. Mi lealtad número uno cuando te casas es a tu cónyuge. Y no tan solo dice que dejará al hombre a sus padres, dice que también se unirá. La palabra unirá en el hebreo literalmente quiere decir pegar, pegamento. Y se pegará a su mujer. ¿Cómo se dice crazy glue en español? Cola loca, así, ¿verdad? Cola loca le decimos en México, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en otros países? Pega loca, ok. Chicos, así de visual es el texto. El hombre y la mujer se pega loca. El hombre y la mujer se pegarán el uno al otro. ¿Y alguna vez has pegado dos cosas con cola loca? ¿Verdad que después de quitarlo es casi imposible, se rompe, se destruye todo? Así es el matrimonio. Y luego está la última frase, pónganme el versículo por favor, la última frase en el versículo 24 allí, nota cómo termina, y los dos llegarán a ser uno solo ser. Esa frase uno solo es la misma frase que se usa para hablar de la unión de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usa en el Shema cuando los israelitas oran todos los días. Hoy Israel, hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Jehová Dios, uno es. Uno. Imagínate, Dios está comparando, Dios está comparando la unión entre un esposo y una esposa al mismo nivel de la unión del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, escúchame muy bien, ahí te va. Tu matrimonio no existe principalmente para hacerte a ti feliz. Tu matrimonio existe para hacer visible a Dios. ¿Entiendes eso? Allí es donde el evangelio se encarna, en tu matrimonio, en mi matrimonio. Cuando yo entiendo que mi matrimonio debe de reflejar la unidad, así como existe unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no se están peleando entre ellos mismos. Son un solo ser. Así debe de ser el esposo y la esposa. Un solo ser.
Así que hoy yo te pregunto, ¿estás jugando como si tienen la misma camiseta puesta tú y tu esposa, tú y tu esposo? ¿En qué áreas estás jugando como rival con tu cónyuge? ¿Dónde estás peleado con tus cónyuges? Hoy es tiempo de reconciliar. Dejar de tener camisetas diferentes o operar como si fueran rivales. Y recordar que juegan como uno. La segunda jugada que veo en el texto bíblico es: no sueltes la camiseta. El pacto te sostiene cuando vas perdiendo. No sueltes la camiseta. El pacto te sostiene cuando vas perdiendo. Damas y caballeros jóvenes que me escuchan, su servidor va para 29 años de casados y hemos tenido momentos en donde el marcador estamos perdiendo, Yesenia y yo. Estamos agarrados del moco, como decimos en México. Estamos peleándonos, ella y yo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Lo que nos mantiene unidos y no rendirnos es saber que hicimos un pacto delante de Dios. Que estamos en un pacto. Eso es lo que veo en las Escrituras. Si me permites ir al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Dios le habla al pueblo de Israel porque los israelitas estaban buscando cualquier excusa para divorciarse de sus esposas. Cualquier excusa estaban buscando para divorciarse de ellas. Y Dios dice en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Tres cosas nos dice el texto allí. Desmenuza el versículo. Primero dice que el Señor actúa como testigo. Quiere decir que Dios estuvo presente en el día de tu boda. No importa si te casaste delante del juez de la corte, no importa si hubo pastor o hubo sacerdote, no importa si nadie estuvo allí. Si tú empeñaste tu palabra a una mujer, a un hombre y ustedes se unieron en matrimonio allí, en unión libre, Dios estuvo allí presente. Por eso mucho más si estás casado, si estás en unión libre, debes de casarte. ¿Por qué? Porque Dios es testigo. Dios es testigo de esa unión matrimonial. Y lo que Dios ha permitido que se una, que ningún hombre lo separe, dice el texto. Segundo, dice que ahí que te casaste, hiciste un pacto con tu compañera. Tu esposa y tu esposo. El versículo vuelve a recordarnos que ellos son tu esposa, tu cónyuge es tu aliado, tu ayuda adecuada, no tu rival. Y por último, la última frase en ese versículo 14 dice que es la esposa de tu pacto. Pacto. No dice la esposa de tu contrato. ¿Sabes la diferencia entre un contrato y un pacto? En un contrato hay dos grupos de personas que cada quien tiene su propio beneficio y llegan a un acuerdo para sacarle provecho a sí mismo mientras cada quien haga su parte. Ese es un contrato. En el matrimonio no es un contrato. Yo me caso empeñando mi palabra a mi esposa, a mi esposo. Y el contrato de matrimonio debe de ser, ahí te va, incondicional. Sí, incondicional. Porque la única razón por qué dijo Jesús que una pareja debe de divorciarse de separarse es por la muerte. Pero pastor, ¿qué pasa con el divorcio? Bueno, por causa de la dureza del corazón del hombre se permite el divorcio. Pero ese es otro sermón aparte que en otra ocasión voy a predicar sobre el divorcio. Pero por ahorita quiero enfocarme en la realidad de ¿qué? Que el matrimonio fue creado para toda la vida porque es un pacto. Y en ese pacto que tú entras con tu cónyuge, ¿te recuerdas las palabras que hicieron? Yo prometo en riqueza o en salud o en... ¿Qué más dice el pacto? Ya se me olvidó y eso que las hago las bodas, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Sí. Yo creo que hacemos bien en recordar esos votos. Que entramos a un pacto. Y ojo, los pactos en la Biblia, cada uno de ellos fueron hechos con sangre. Algo murió y derramó sangre. Yo me caso y entro a mi relación matrimonial para morir al yo y vivir para mi esposa, para mi esposo.
Y ahorita voy a hablar más acerca de eso. Así que el pacto es lo que nos mantiene juntos, unidos. No entramos a un contrato cuando nos casamos. Entramos a un pacto donde yo me entrego para tu bien. Prometo amarte, cuidarte, sostenerte hasta que la muerte nos separe. Por eso, no importa, un matrimonio saludable en Cristo no está viviendo bajo méritos. Está viviendo bajo la gracia, y la gracia nos sostiene para vivir dentro del pacto matrimonial que el Dios nos ha puesto en. Ya vamos dos jugadas. Quiero hablarte de la tercera jugada. La tercera jugada que va a ayudar a un matrimonio a ser saludable. Primero, jueguen como uno. Segundo, no te quites la camiseta. Hiciste un pacto matrimonial con tu esposa. Número 3, aquí está importante esto. Aviva la llama. Aviva la llama. El romance se entrena, no se improvisa. El romance se entrena, no se improvisa. Se necesita la llama en nuestros matrimonios, damas y caballeros jóvenes que me escuchan. ¿Sabes? Ninguna selección llegó al mundial solo por talento, al azar. Llegaron por entrenamiento. Imagínate, ninguno de los jugadores del mundial se levantaron en la mañana. Ay, hoy voy a jugar para mi selección. No, llevaron años entrenando, años invirtiendo, años. Detrás de cada partido de 90 minutos hay años de madrugadas, gimnasio, ejercicios, prácticas, repeticiones. Nadie improvisa para llegar a una Copa del Mundo. Y sin embargo, ¿qué esperamos en nuestros matrimonios? Queremos llegar a un matrimonio de 50 años sin entrenar ni un solo día, sin invertir intencionalmente en el amor y en el romance en nuestros matrimonios. Aquí te va una verdad incómoda, varones. Quiero incomodarte, discúlpame, pero ahí te voy a incomodar, varón. Muchos hombres le dan más mantenimiento a sus autos que a sus esposas. Oh sí, cada 3 meses le cambias el aceite, casi tienes bien pulida ese vehículo. ¿Pero estás cuidando a tu esposa de la misma manera en que cuidas tus autos? ¿O tus pistolas? ¿O la cosa aquella que te gusta? ¿O esposas? No se parece, aquí todos parejitos, ¿verdad? Esposas, tú cuidas tu hogar y tu casa bien bonita, bien cuidada, bien decorada. Pero ¿qué tal tu esposo? Cuidar e invertir en tu relación matrimonial con tu esposo también. Quizás me dirás, pastor, el romance no se planifica. El romance es espontáneo, es sentir el momento. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Pues Dios piensa distinto. ¿Sabes por qué puedo decir eso? Porque Dios dedicó todo un libro de la Biblia, Cantar de Cantares, a la llama del amor entre un esposo y una esposa. Cantar de Cantares, ¿sabes por qué se llama Cantar de Cantares? La canción de canciones, la mejor canción de canción, fue escrita para un hombre y una mujer. Él describiendo la relación matrimonial. Cantar de Cantares 6:3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Y hay un montón de hermosura en el libro de Cantares. Es más, si tú haces un bosquejo del libro de Cantares, vas a ver que hay una progresión de intencionalidad, de actividades, de cosas que él y ella hacen juntos. ¿Para qué? Para avivar la llama del amor entre ellos. En el capítulo 2 habla de cómo ellos salen a comer juntos. ¿Te recuerdas cuando sacabas a tu esposa cuando eran novios a comer juntos? O ni al McDonald's la sacas. Ni al pollo loco la llevas, ¿verdad? Pero antes salían a comer, ¿verdad? En el capítulo 2 también habla de cómo iban sin dinero, porque no cuesta nada, ir a las montañas y sentarse en el río juntos y platicar. Habla de cómo iban a las montañas, iban a los ríos juntos. En el capítulo 3 habla de cómo iban a la ciudad y hacían muchas cosas juntos. También habla de cómo se paseaban en la carroza de Salomón. Imagínate, eso de sacar a tu novia, ¿verdad? A tu esposa en el auto y andar viajando. ¿A dónde van? No sabemos, pero ahí andamos en el auto con ella. Así anda Salomón ahí en su carroza con su amada, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Yo sé que han oído eso, ¿verdad? El de novios tienen una camioneta y hay solo una banca, ¿verdad? Y cuando están recién casados parece que hay nada más un chofer, ¿verdad? Él y ella bien unidos, pero va pasando los años y se va haciendo más grande el espacio y ya de repente ves 2 seres independientes, ¿verdad? Sentándose bien separados. Sí, ¿verdad? Qué triste.
Ok, ahí te va. ¿Listo? Anota esto. Alguien creo que lo debe de anotar. Los 5 toques para anotar el gol del romance. Esto ya va práctico. Pastor, ¿cómo aplico esto en mi vida? Pues permíteme darte, no soy un experto, no estoy proclamando ser un experto, pero después de 29 años de consejería matrimonial y lo que he vivido en mi propia vida, ahí te van 5 consejos. ¿Para qué? Para ayudar el romance en tu matrimonio. Ahí te va, ¿listo? Y todos estos os puedo encontrar apoyo en la Biblia. Primero, número 1, atención. Hay que darle atención a nuestro cónyuge. Mira a tu esposa, a tu esposo, a los ojos, pasa tiempo. ¿Sabes que el doctor James Dobson hizo una encuesta y se preguntaron cuánto pasa de promedio una pareja al día viéndose cara a cara, platicando cosas no de la literatura, no de los hijos, sino hablando cosas íntimas? ¿Cuánto tiempo crees que pasa la pareja promedio al día? 3 minutos. ¿Tú crees que en 3 minutos vas a crear un matrimonio saludable? No. Hay que encontrar un poquito más de tiempo. Atención. El segundo toque para anotar el gol de romance es afirmación. Afirma a tu esposa, afirma a tu esposo. Dales una palabra de ánimo. Esposas, escúchenme. Yo no sé, esto es quizás mío y me estoy revelando mucho, demasiado aquí, quizás. Pero cuando tendemos la cama nosotros los hombres, yo lucho con tender la cama. Dile a tu esposo, oh, qué lindo tendiste la cama el día de hoy. En vez de decir, qué cuáchara, no está bien tendida. Tiéndela bien, por favor. No, we try. Te juro, we're trying, ¿verdad, varones? We're trying. We're trying, ¿verdad? Yes. Y viceversa también. Hombres, busquen momentos para afirmar a sus esposas con sus palabras. Escúchame bien. La crítica es gratis. La afirmación es inversión. Tercero, afecto. El toque de afecto. Un toque físico puede ir lejos en una relación matrimonial. No estoy hablando de intimidad sexual, simplemente estoy hablando de afecto, en abrazarse, en tocarse. O usa la regla de 10 segundos, el beso de 10 segundos. Imagínate que hay algo, los psicólogos nos dicen que cuando un cuerpo besa a otro cuerpo por 10 segundos, las endorfinas, Pero, ¿sabes qué? Es bien difícil dar un beso de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ya se acabó todavía, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando llegues a 10, 4 de julio. No te creas. No, pero check it out, try it, de veras. Hoy en la tarde, check it out, gánalo. Un beso de 10 segundos hace una grande diferencia. Cuando llegas del trabajo y la ves y se ven uno al otro, puede ayudar bastante. Número 4, creatividad. Estoy convencido de que a muchos matrimonios la razón por qué fracasan es por la monotonía y el aburrimiento. Falta creatividad en muchos de nuestros matrimonios. La rutina es diaria. Y ¿sabes qué? Por eso andan coqueteando aquí y allá. Pero no se excusa. Lamentablemente la persona está buscando más actividad, más creatividad. Se necesita creatividad en nuestros matrimonios. Y número 5, acuerdo espiritual. Orar, buscar a Dios juntos, planificar. Este año yo le compré a Yesenia un libro de oraciones de 365 oraciones de esposo y esposa. Y estamos haciendo estas oraciones ella y yo todos los días, orando juntos. ¿Cuánto tiempo pasas orando con tu esposa? Eso va. Mira, varón, que me escuchas, ¿quieres ser la cabeza? ¿Sabes cómo se mira ser la cabeza? Pues sé tú el que diriges la oración en tu casa con tu esposa. 5 minutos, algo así. No estoy hablando de 2 horas de servicio en tu casa, ¿verdad? De orar. Algo así de simple. Así que, tercer jugada es que aviva la llama. Y la cuarta jugada, habla y perdona. Habla y perdona. El amor no lleva el marcador. ¿Cómo es necesario aprender a comunicar y perdonar? Ahora que estoy viendo el mundial, noto que los jugadores siempre se están hablando el uno al otro. Constantemente se están comunicando dónde están posicionados y dónde van a estar. Y otra cosa que también he notado, que no todos los jugadores del mismo equipo se agarran a golpes. Algunos piden perdón. He notado, my bad, I'm sorry. Tenía que estar allí, pero no estuve allí. La próxima sí.
Eso es lo que se necesita para trabajar en contacto, en compañerismo. Constantemente estar hablando y perdonándonos unos al otro. Mira lo que dice allí mismo también el apóstol Pablo en su carta que él escribe a los cristianos de Efesios, a estas familias, los que les escribe. Les dice en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para sus matrimonios. Cámbiale y ponle matrimonios. ¿Cómo se miraría si evitas la conversación obscena en tu hogar? Me recuerdo muy bien, no me voy a olvidar esa consejería y nunca menciono nombres cuando estoy predicando. Pero estaba dando consejería a una familia, hablé con los hijos que eran de la edad de high school y uno de los hijos me dijo, pastor, si yo pudiera poner una cámara de video y grabar a mi papá y mamá para que se vean cómo se gritan y lo que se dicen, para que usted vea cómo es mi papá y mi mamá. Wow. ¿Qué pasaría si ponemos una cámara de video y te grabara a ti? ¿Cómo tratas a tu esposa con las palabras que usas? A tu esposo. Las palabras que tú usas. El texto nos dice que no salga conversación obscena. Solo hablemos palabras que edifiquen. Verso 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Yo le agregaría en sus matrimonios. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Estamos perdonándonos a diario? El perdón debe de estar cerca, de nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y eso me lleva a 1 Corintios 13, versículo 5. No se comportan con rudeza, no es egoísta. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Sabes? Qué bueno que hay VAR en el fútbol, porque el VAR da justicia, pero VAR en el matrimonio es malo. VAR para ver las faltas de mi prójimo, de mi cónyuge, no es bueno. Y muchos matrimonios están usando el VAR en sus matrimonios para llamar la atención a su cónyuge de lo mal que se están portando o X, dónde fallaron y qué es lo que no están haciendo. No debe de haber VAR en el matrimonio. Debe de haber gracia. Ahora, yo sé, damas y caballeros, que hay circunstancias, pero ese es otro mensaje aparte, en donde no le estoy diciendo que alguien se debe de quedar en una relación donde hay violencia doméstica o donde hay abuso físico, abuso verbal. No estoy diciendo eso. Ese es otro mensaje aparte. Pero la mayoría de nuestros matrimonios, vivir una vida con VAR y siempre señalando las faltas de nuestro cónyuge, no es saludable. No es saludable. Y por último, te doy la quinta y última verdad, porque quiero que te la lleves a casa, y es esta: cuida el orden de tu equipo. Cuida el orden de tu equipo. Primero Dios, después tu cónyuge y luego tus hijos. Ese es el orden bíblico. Hoy en día, aquí en Collin County, Frisco, McKinney, Allen, Prosper, Salina, estas ciudades fueron votadas el lugar número 1 para crear a un atleta, a una actividades para los niños. Nuestra comunidad ha puesto a los hijos en el centro del matrimonio. Los matrimonios no deben de ser hijocéntricos, deben de ser cristocéntricos. Y después el cónyuge, y después los hijos. Y te lo compruebo con el orden de la carta de Efesios, donde estamos. Nota esta gráfica que te pongo ahora en el orden de los hijos, el orden de las escrituras. En Efesios primero dice, el orden literario, ¿cómo está en el texto? Primero Dios, Efesios 5:1. Imiten a Dios como hijos muy amados. Después, en el versículo 22 al 23, habla de ¿qué? Los esposos y las esposas, vienen las instrucciones para ellos. Y luego en Efesios 6:1 vienen las instrucciones para los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ese es el orden del matrimonio, del hogar. Primero mi relación con Dios, cada quien su relación con Dios, después los cónyuges y luego los hijos. Pero te voy a confesar algo. Por muchos años, a través de las etapas, nuestros hijos se volvieron el centro.
Y Jaime y Diego tenían un montón de actividades. Que fútbol, que béisbol, que ir al fútbol americano, que ir para tal actividad. Y de repente todo nuestro calendario giraba alrededor de ellos. Y Yesenia y yo estábamos deteriorando nuestra relación personal. Hasta que un día dije, no, este no es el orden bíblico. Y hice una regla en la casa. Si te sirve, úsala, si no, tírala a la basura. Le dije a la casa, a la familia, de ahora en adelante, solo una actividad por temporada. Una nada más. No vamos a jugar que 3 deportes al mismo tiempo. No vamos a ir a dance y después ir acá y después ir allá. ¿Sabes qué? Tu mamá y yo solo somos choferes, es todo. Y no nos vemos para nada, ella y yo. Solo una actividad por temporada. Y claro, respingaron los coaches. Oh, señor González, su hijo Diego se va a quedar atrás porque no va a jugar en la temporada esta que el otro. Y ¿sabes qué? Venir a la iglesia es importante, y eso que soy el pastor. Y no, mi hijo no va a jugar el domingo. No fue siempre el caso, algunos domingos sí jugó, ¿verdad? Pero una actividad nada más. Y yo me acuerdo muy bien cuando el coach me dijo, su hijo no va a jugar más allá de la high school. Pues ¿sabes qué? Le diría yo a ese coach, Diego ahora juega en la División 1 de la universidad. Y le dieron una beca y yo no pago nada. Dios ha sido bueno. Full scholarship le dieron a la universidad. Y le dieron dinero extra, NIL money en su pocket. Y yo recibí aumento porque no pago nada. Mi punto es, chicos, tú tienes que decidir si tu hogar se está haciendo muy hijocéntrico o no. Y ponerle el freno y no descuidar tu relación con tu cónyuge. Yo sé que hay temporadas, damas y caballeros, y por favor no me lo lleves al extremo del legalismo también. Usa tu buen juicio, lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces aquí terminamos recordándote la verdad. ¿De qué hemos hablado el día de hoy? Deja de jugar contra tu cónyuge y empieza a jugar en el mismo equipo con la gracia de Cristo. De todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿qué es lo que Dios te ha hablado a ti para poner en práctica? Piensa en ello. Te voy a dar 30 segundos y donde estás sentado, piensa en lo que Dios te ha puesto a ti el día de hoy para poner en práctica. Si eres soltero, aún no casado, young person, what has God impressed upon you as you've heard this message about what biblical marriage looks like? Lo que significa el matrimonio, joven soltero, that you want to make sure you take into your marriage. Que te quieres llevar a tu matrimonio, joven. Cuando tú te cases el día de mañana. ¿Qué es ello? Pregúntale al Señor ahora. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por hablarnos el día de hoy, Señor. Eres bueno, Señor. Porque no nos tratas conforme a nuestros méritos, nos tratas conforme a tu gracia. Y hoy hemos aprendido que de ahora en adelante no voy a tratar a mi cónyuge conforme a sus méritos, sino que voy a tratar a mi cónyuge conforme a tu gracia que me has dado a mí, que hoy voy a extender de ahora en adelante a mi cónyuge, Señor. Que la gracia que yo he recibido es la misma gracia que le voy a dar a ella o a él, Señor. Ayúdanos a poner esto en práctica, Padre. Esa es nuestra oración en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.